a manera de evaluación, nomás saber cómo estamos ahora en esta mañana. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién, quién tiene o está lleno de gozo? ¿Qué diría usted? Piense por un momento, a manera de evaluación, ¿no? ¿Cómo está su vida? Usted podría decir, yo tengo suficiente gozo en mi corazón. No sé qué diría usted. Amén. Qué bueno. Buenísimo, ¿no? Porque si no hay el gozo, no hay el gozo, la otra sería que de pronto hay tristeza, hay preocupación, hay de pronto incertidumbres, inquietudes, ¿sí? Que pueden generar todo esto y que nos roben el gozo. Siempre y cuando entendiendo que el gozo que muestra la Biblia no necesariamente es estar alegre. No nos confundamos con esto, ¿no? A veces decimos, es que sí, entonces, si no estoy alegre, estoy triste. Bueno, el gozo del Señor, como vamos a ver, el gozo del que acabo de mencionar, prácticamente tiene que ver con la fortaleza que nos da el Señor. Más bien, aquí puedo decir algo, eh, bueno, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en depresión, en ansiedad, yo creo que el antídoto que Dios pone aquí para todo esto, para contrarrestar, es el gozo del Señor. Así vamos, así nos muestra la Biblia. Quiero mostrar también un poquito más adelante, es que tendríamos que entonces preguntarnos qué mismo es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo prácticamente, según la Biblia, el gozo que muestra la Biblia, es, es un fruto del Espíritu Santo. Porque eso nos muestra en Gálatas, ¿no? Que el fruto del Espíritu Santo es amor, luego viene gozo, gozo, paz. Entonces, dentro de toda esta lista está el gozo. Dice, este es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que da fruto en nosotros los creyentes? Si bien es cierto, como cristianos, pues hemos sido tan bendecidos porque cuando creímos, claro, el Señor nos dio la vida eterna, que es lo más grandioso, y Él nos marcó, nos selló con su Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero para que haya gozo en nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, que ya es otra cosa. Entonces es un fruto del Espíritu Santo el estar gozoso, ¿sí? Y en otras palabras, podríamos decir que el gozo prácticamente es la fortaleza que viene del Señor en momentos difíciles. En los momentos más críticos que nos podemos encontrar como cristianos, pues es ahí donde deberíamos estar fortalecidos en el poder del Señor y en lo que experimentamos, lo que estamos sintiendo, esto sería entonces el gozo. Como digo, un antídoto que puede contrarrestar a la tristeza, depresión, ansiedad, lo que sea. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando desaparece el gozo o no hay el gozo? Yo les pregunté, ¿tienen gozo? Algunos dijeron sí, muy pocos, o tal vez no lo dijo, pero lo tiene. ¿O qué pasa a los que dijeron, se evaluaron y dicen, no sé, no tengo nada? Bueno, estoy mencionando esto porque, claro, estamos revisando la carta a los filipenses y el tema general, podríamos ir de toda la carta, justamente tiene que ver con el gozo en el Señor. Eh, Se dice que se puede hacer un examen de esto para diagnosticar la depresión, que califica de entre el 1 al 10, tomando en cuenta que mientras más alto es el número, la depresión es más alta y más bajo, claro. Si, yo me preguntaba, si tendríamos que hacerle este diagnóstico de depresión, de ansiedad al apóstol Pablo, justamente en el momento donde está escribiendo la carta a los filipenses. Si tendríamos que hacerle una prueba, un diagnóstico, yo creo que marcaría 0. O sea que no tenía, no tenía ansiedad, no tenía depresión. ¿En medio de qué? En medio de una situación bien difícil que el apóstol Pablo estaba el momento cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses. Estaba en la cárcel, estaba acusado por predicar el Evangelio y toda la trayectoria que tuvo Pablo por predicar el Evangelio, pues estaba acumulándose de tal manera que humanamente hoy día este hombre es para acabarse ahí en la cárcel, deprimirse de todo esto, ¿no? Pero vamos a ver a través de esta carta que nos muestra el Señor que nosotros como creyentes, como iglesia, deberíamos ser gozosos en el Señor.
¿cómo es esto, no? Esto contrarresta cualquier cosa difícil que nos puede estar pasando o tendríamos que afrontar. Y bueno, tendríamos que preguntarnos cuál era la situación de Pablo. Como digo, sí estaba en prisión, pero lo que escribe es de mucha motivación, de una muestra muy grande de cómo es la voluntad del Señor para su pueblo en cuanto a lo que debemos vivir y enfrentar a cualquier situación. Entonces, el gozo que tenía Pablo, vamos a verlo en los siguientes versículos, ¿sí? Y a través de toda la carta vamos a estar analizando un poco más esto. La semana anterior solo habíamos visto una introducción, los 2 primeros versículos. Fue solo un saludo que Pablo estaba dando a los filipenses, pero ya nos dice muchas cosas ahí. Y vamos a seguir con los siguientes 3 versículos de Filipenses capítulo 1, donde Pablo va a decir lo siguiente. Si ustedes pueden seguir con sus Biblias, si tienen el celular, como sea, sería bueno que usted pueda tener abierta también esta porción de la Biblia. Y si usted estuvo la semana anterior, no sé si se acordó o se esforzó o no sé qué es lo que pasó. Yo les dejé una pequeña tarea, no sé si usted lo tomó en cuenta. Yo les dije, por lo menos si pueden leer una vez a la semana Filipenses o tal vez todos los días toda la carta a los Filipenses, ¿no? Los 4 capítulos. Si pueden memorizar algunos versículos de Filipenses. Bueno, no sé cómo estuvo esta semana, pero si usted está sometiéndose un poquito a esto, adentrándose más, pues por ahí el Señor le va a poner el gozo. Si usted pues se desconecta, si usted no está con la escritura, si usted no está pendiente de las cosas del Señor, pues un poquito difícil va a estar ahí, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos también en esto. O sea, ese es como Dios nos muestra. No es solamente el domingo donde tenemos que escuchar algo de la palabra del Señor o que nos recuerden algo. No, nuestra tarea como creyentes, si somos creyentes, pues tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra del Señor. Y qué mejor si ahora pues estamos en esta carta y empezamos a investigarla y empezamos a remover todo lo que está en Filipenses. Y qué bueno sería que al final incluso memoricemos todo Filipenses. Bueno, les sigo retando a esto, ¿no? Sí, porque solamente así vamos a ir descubriendo muchas cosas grandiosas que tiene el Señor para nosotros. Es así como nos bendice el Señor. O sea, yo creo que todos queremos ser bendecidos, pero cuando vamos a esto, vamos a entender que en primer lugar somos más que bendecidos de una forma espiritual. Eso nos dice Efesios en los primeros versículos. Y ahí es donde vamos captando y entendiendo quién en verdad somos en Cristo. Esta es la idea también de esta carta, ¿sí? Como vamos a irla desarrollando. Y aquí en estos 3 versículos nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ahí vamos a leer Filipenses 1, 3 al 5. Pablo dice de esta manera: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Aquí pone la palabra alegría. En la Reina Valera lo pone gozo, más va en ese sentido del gozo que les hablé hace un momento. El versículo 5 dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pues bien, en estos 3 versículos Pablo nos muestra un modelo de cómo el cristiano pues debería orar. Tal vez al final, si usted lo pone atención a lo que voy a mencionar desde acá, usted de pronto va a tener que modificar, yo diría, el estilo de oración. Porque nos vamos a dar cuenta que Pablo nos va a instruir, nos va a enseñar, claro, no es Pablo, es el Señor a través de su palabra, que nos va a mostrar cómo deberíamos orar nosotros los cristianos, ¿sí? En un área específica, ya lo amplío, y por eso, pues yo, viendo estos 3 versículos, puse la oración por los santos en Cristo. ¿Quiénes son los santos en Cristo? Usé esta palabra santos en Cristo porque en la semana anterior vimos esto en los versículos anteriores, cómo Pablo está escribiendo con su siervo Timoteo, dice, les escribimos esto a los santos en Cristo que están en donde, en Filipos, a la iglesia, ¿sí?
Y justamente, claro, son los cristianos, somos nosotros los santos en Cristo. Por eso uso esto, ¿no? Les está escribiendo a los santos en Cristo, dice, juntamente con todos los obispos y diáconos. Y después también les dice, y que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame suficiente gracia y paz. Así empezó el apóstol Pablo. Y ahora el versículo 3 empieza a dar gracias, una vez más, por la iglesia a los filipenses. Entonces aquí nos muestra cómo él ora por los demás, cómo ora por los cristianos. Usted dirá, pero es que era el apóstol Pablo, él tiene que de ley orar por toditos. Y si usted es pastor, tiene que orar por toditos. Bueno, aquí tenemos que dividirnos la tarea. Esto es para todos. Como creyentes tenemos que orar unos por otros, ¿sí? Pero de esta manera, como está mostrando aquí Pablo. Bien, pero solamente así, cuando cambiamos nuestro estilo de oración, pues vamos a experimentar el gozo del Señor. Ya se va a dar cuenta un poco de esto, ¿no? Entonces, la oración por los santos en Cristo, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo usted y yo tenemos que orar por los demás cristianos? En primer lugar, vamos a ver, según esto, que tenemos que orar con mucha gratitud, porque Pablo empieza diciendo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Entonces, cuando él se pone a orar, ¿sí? Empieza dando gracias. Claro, ¿dando gracias a quién? A su Dios. Porque él dice, doy gracias a mi Dios. La gratitud a Dios. Pero, en primer lugar, ¿qué es la gratitud, no? ¿Cómo expresamos la gratitud? Tal vez usted en esta mañana ya usó muchas veces la gratitud, o la palabra gracias, perdón. Aquí la palabra gracias. Pronto cogió un taxi, llegó aquí y le pagó, muchas gracias, sí, nos vemos. O le vinieron a dejar acá y dijeron gracias, no sé, alguien le dio un desayuno, gracias. Tal vez no sé cuántas veces usó la palabra gracias, ¿no? Pero a veces lo usamos de una manera como muy ya superficial, es ya nuestro estilo también, y está bien, pero también sí mostrar gratitud, pero tenemos que ser conscientes. O tal vez ya oró y dijo, gracias Señor por esto, por lo otro, pero sí tenemos que tomar conciencia. Yo creo que Pablo aquí donde está diciendo, doy gracias a mi Dios, pues él entendía claramente lo que era dar gracias a Dios. Pero hay un detalle aquí, porque dice Pablo, doy gracias a mi Dios. Yo me pregunto, ¿y quién es el Dios de Pablo? ¿A qué Dios está agradeciendo Pablo? Usted va a decir, pero es obvio, es evidente, pues a Dios. Bueno, ¿quién es el Dios de Pablo? Me pregunto otra vez, ¿no? El punto es que el Dios de Pablo dice, estoy dando gracias a mi Dios, espero que el mismo Dios de Pablo sea su Dios y mi Dios. Ese es el punto, ¿no? Porque a veces decimos, sí, gracias a Dios, pero no tenemos ni idea quién es Dios. O sea, o tenemos algo en mente que nos puede mostrar algunas cosas, indicios de tal vez del Dios verdadero, tal vez de un Dios que ni siquiera existe. Pero por eso estoy recalcando, Pablo está diciendo, doy gracias a mi Dios. ¿Quién es el Dios de Pablo? El Dios de Pablo es Jesús, el que vino a este mundo, el que se hizo hombre, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que dio todo por Pablo. Yo diría, ¿ese es su Dios? ¿Es ese su Dios, el que dio todo en la cruz por usted? Él es nuestro Dios, ese es mi Dios. Por la gracia de Dios yo entendí un día de que si Él es mi Dios verdadero, de niño, de adolescente, uno se tenía solamente indicios, algo, no sé, pensamientos de un Dios, pero eso se divagaba mientras crecíamos, hablo por mí, ¿no? Y alguien decía, cree en Dios, busca más a Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es el Dios verdadero? Pues aquí Pablo está especificando, doy gracias a mi Dios, al que dio la vida en la cruz por Pablo, al que tuvo ese encuentro ahí cuando justamente Pablo estaba persiguiéndole a los cristianos, a Jesús mismo, donde ahí se le presentó Jesús resucitado, donde ahí entendió Pablo de quién era su Dios. Entonces, él dice, doy gracias a mi Dios. Entonces, cuando demos gracias a Dios, sepamos y entendamos quién mismo es nuestro Dios. Con certeza, con seguridad. Eso nos muestra aquí
Pablo. Entonces, doy gracias a mi Dios, ¿sí? Y un detalle aquí quería mostrar con este versículo, el Dios de Pablo, que tiene que ser el mismo Dios de nosotros. En el contexto de este capítulo, Hechos 27, ahí podemos ver todas las situaciones críticas, difíciles que vivió Pablo. Yo creo que casi toda la trayectoria de Pablo fue bien complicada, bien difícil. Aquí justamente en este capítulo de Hechos está mostrando que lo están trasladando a Roma, justamente prisionero, después va a escribir la carta a los filipenses, pero en media trayectoria, en medio mar, el barco se está hundiendo porque había muchas olas y de todo. O sea, en vez de, si usted va a ver en la tarde una película, ahí una serie, lo que sea, yo le invito a que lea Hechos 16 y va a ver una gran película de Pablo, ¿sí? Que se maraville de las cosas de Dios, invierte este tiempo en adentrarse a todas estas historias. Bueno, Pablo ahí está en una situación bien complicada en Hechos 27 y ahí él está comentando, ¿sí? Dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Él tenía esa plena seguridad quién es su Dios. O sea, y Dios le mostró muchas cosas ahí en ese momento complicado. Sí, pero él dice, un ángel del Señor se me apareció a quien yo pertenezco. Él sabe muy bien la pertenencia que tiene a Dios, quién es él ante Dios, porque él es un hijo de Dios por la fe y es un siervo de Dios. Él tiene esa identidad, lo que hablábamos un poco la semana anterior. Cuán importante es esto, tener la identidad. Y Pablo se identifica, ¿sí? Mi Dios es este, ¿sí? Que así, pues en nosotros también haya ese sentir, ese conocimiento, esa seguridad, esa convicción de saber quién es nuestro Dios. También en las otras cartas que escribe Pablo usa casi de igual manera, solo lo puse ahí para ver, a los colosenses también le escribe de esta manera, siempre que oramos por ustedes, un Pablo, un siervo del Señor que siempre está orando por los cristianos, por los santos en Cristo, y aquí también ora por los colosenses, dice siempre que oramos por ustedes, nuevamente nos muestra, dice, damos gracias a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pablo pues tenía por costumbre, o su vida cotidiana era así, de orar constantemente y de una manera especial por los santos en Cristo, por los demás. Ese era su estilo de oración. Y también vemos que esta oración, que lo hace con gratitud, era una oración de gratitud continua, porque nos está diciendo que él está dando gracias al Señor cada vez que se acuerda de ellos, de los filipenses, cada vez que me acuerdo de ustedes. Yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cada cuánto se acordaría Pablo de los filipenses? Ya habían pasado 10 años de lo que conoció a la gente, de cómo predicó, de cómo ellos se convirtieron, de cómo se levantó la iglesia. Ya habían pasado muchos años, él está en Roma y sigue acordándose de los filipenses y está dando gracias por ellos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Bueno, la pregunta aquí es, ¿de qué se acordaba Pablo? En cada momento, ¿de qué se acordaba Pablo de la iglesia, los filipenses? Nuevamente, yo doy aquí un pequeño resumen, ¿sí? Ahí está un texto un poquito largo, ¿sí? De Hechos, capítulo 16. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en Hechos, capítulo 16? Aquí nos muestra cómo Pablo está escribiendo desde Roma esta carta hace 10 años, está recordando, y cómo llegó a esta ciudad de Filipos. ¿Cómo es que entró ahí con su equipo? ¿Sí? Él dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, salimos, ese es plural, porque ahí está con su equipo, Silas, que le acompaña también. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Pablo es un siervo que oraba mucho. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, ¿qué estaba escuchando? La predicación de Pablo. Estaba hablándole de Jesús.
Dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Era el mensaje de Jesús, el Evangelio. En otras palabras, Lidia se está convirtiendo, se está haciendo una cristiana, podríamos decir, ¿no? En el versículo 15 dice, cuando fue bautizada, eso es una muestra de que ya había creído en Jesús. El bautismo es una muestra de la fe. Dice, cuando fue bautizada con su familia, no ha sido solo ella, su familia también se convirtieron al Señor. Dice, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyentes en el Señor, ¿sí? Ella ya se estaba viendo como cristiana, como creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. A ver, no sé cómo lo capta esto. Pablo está entrando a una ciudad a predicar el Evangelio, una mujer con su familia se convierte, después de que Pablo predicó el Evangelio. Y después de 10 años, Pablo está escribiendo una carta a ellos, a esta mujer, a su familia. Y está acordándose de todo esto. Pero no solo esto, sino que después, en el mismo capítulo, no está aquí en la pantalla, ustedes van a leerlo después, Hechos capítulo 16, ahora empiezan a seguir adentrándose a la ciudad, empiezan a seguir predicando el Evangelio, y ahora se encuentran con una mujer adivina. Y que esta mujer pues les seguía a todo lado, y Pablo ya estaba molesto porque esta mujer sí les contradecía. Y esta mujer pertenecía a una familia donde por su adivinación, que lo aprovechaban esta familia y ganaban mucho dinero. Y bueno, Pablo, cansado de todo lo que esta mujer interrumpía cuando él predicaba el Evangelio, dice que, ahí pueden leer ustedes si quieren después, le reprende a esta divina, y esta divina se convierte también a Cristo. Y los otros, los amos de esta mujer se ponen en contra, dicen, y ahora si esta mujer me daba dinero, y ahora que ya es de ese grupo de los cristianos, pues ahora ya no va a trabajar adivinando. Y arman un alboroto en la ciudad, a tal punto que ahora a Pablo y a Silas los ponen prisioneros, los llevan a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Ellos se ponen a cantar con Silas en la prisión, empiezan a orar, las puertas se abren de la cárcel. ¿Y qué acontece ahí? El carcelero ve esto, se preocupa, estaba a punto de matarse, y Pablo le dice, aquí estamos. Y el carcelero se convierte a Cristo por la predicación de Pablo. Y no solo que el carcelero se convierte, también su familia. Bueno, estos eran los primeros creyentes de Filipos. La iglesia de Filipos, cómo se fue formando, cómo fueron creyendo en Jesús. Y no solo esto, al final de toda la carta de los filipenses nos vamos a dar cuenta que era una iglesia que apoyaba económicamente de una manera extraordinaria a las misiones. Fue casi la única, por no decirlo así, de todas las iglesias que fundó o inició Pablo. Fue la única iglesia donde en verdad apoyaba muchísimo económicamente a las misiones. Después de 10 años, Pablo sigue orando por ellos, y no es que solo se acordó en ese momento, él se estaba acordando continuamente y daba gracias porque le venía a su mente todo lo que era la iglesia en los filipenses. Era una iglesia, en otras palabras, extraordinaria, una iglesia que en verdad hacía las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y ahí es donde yo me cuestionaba, decimos, ¿cómo estaremos como puente de amor? ¿Cómo ve el Señor a su iglesia que se llama puente de amor? ¿Cómo nos podemos comparar con todo esto como cristianos? ¿Cómo es nuestra realidad con respecto a esto, no? ¿De qué? Yo tengo aquí algunas preguntas, ¿no? ¿De qué se acordaba Pablo? Pero ¿de qué nos podemos acordar nosotros de los demás? Usted, en primer lugar, en esta semana, ¿ha orado por los demás? ¿O ha hecho la oración típica, no? La oración típica que nosotros a veces hacemos como cristianos, ¿cuál es? O sea, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame en esto, sáname, provéeme, Señor, necesito esto, necesito lo otro. Y los demás. Nos olvidamos que somos un cuerpo, que somos una iglesia.
usted va a ver aquí un detalle de Pablo. Él nunca, yo no encuentro eso, que lo encontremos orando o que aquí en esta condición, que estaba en una situación difícil, que Pablo haya dicho, Señor, sácame de la prisión. Señor, dame fortaleza porque ya no aguanto aquí en la prisión. Señor, haz que de alguna manera me saquen de la prisión. Quiero ser libre, ya no quiero estar aquí. Ayúdame, Señor, y manda una carta a los filipenses. Vean, hermanos, ayúdenme a orar para que yo salga libre. Encontramos así a Pablo orando. Pero esas son nuestras oraciones típicas, ¿no? Y está bien, no estoy en contra. Sí, hay que pedir, correcto. Pero en Pablo yo no estoy encontrando esto. En Pablo parece que él se está olvidando de sí mismo y está solamente dando gracias al Señor por los demás hermanos en la iglesia. Algo bien buenísimo que yo puedo ver en esto, ¿no? Y esto es lo que va a ir generando el gozo. ¿En qué? En Pablo. Es esto lo que genera gozo en el cristiano, en otras palabras. Entonces, pues aquí vemos la importancia de lo que es la gratitud a Dios por los demás santos en Cristo. Quizá una ilustración, no sé si calza o no, pero vean, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos una buena comida y no hay sal? Está sin sal. Es bien difícil esto, ¿no? Bueno, si estamos enfermos, nos prohíben la sal, ya como quiera hacemos el esfuerzo y comemos, pero de pronto nos vamos acostumbrando, pero para mí un requisito o un elemento, no sé, es esencial en una buena comida es la sal. Y claro, si es tan importante, ¿sí? Yo me pregunto, ¿usted ha dado gracias al Señor por la sal? Señor, muchas gracias porque tú creaste la sal. Bueno, van a decir que ridículo orar de esa manera, ¿no? Pero ¿cuán importante es la sal o no? Para el cuerpo, para todo. No es solamente para que le dé sabor a la comida. El cuerpo necesita sal, así como necesita también agua. El Señor creó esto y le dio un toque especial para la comida. Y todos los días nos deleitamos de una buena comida con sal y nunca agradecemos por la sal. Bueno, va a decir, pero yo sí agradezco por los alimentos y ahí está incluido la sal. Bueno, no estoy hablando ahora de la sal, sino que cojo esta ilustración un poco para mostrar cuán importante es orar por los demás, que es tan importante como iglesia, pero nos olvidamos. Esto quiero que entendamos, ¿no? Nos olvidamos. Nos olvidamos de orar por el resto de los hermanos en la iglesia, que es tan importante y estamos juntos, tal vez estamos sirviendo juntos, nos congregamos aquí, pero nos olvidamos. Cuando en verdad es muy importante. Para Pablo era muy importante y nos está mostrando aquí. Entonces, la oración por los santos tiene que ser con una oración con gratitud. En segundo lugar, aquí sale una oración, sí tiene que ser con mucho gozo, con mucha alegría. Porque en el versículo 4, sigue aquí relatando Pablo, dice, en todas mis oraciones, ojo, esta palabrita todas, ¿no? Que a veces sí tenemos que luchar. Dice, en todas mis oraciones, no sé cuántas veces oraba Pablo en el día y ya 10 años ahí orando por los filipenses, en todas mis oraciones y por todos ustedes, miren, por todos ustedes, le está diciendo a los filipenses, siempre oro ¿con qué? Con alegría. Siempre oro con gozo. Me preguntaba sus oraciones, mis oraciones, en todas las oraciones cuando usted ora, ¿siente el gozo del Señor? ¿Está gozoso al orar? ¿Se deleita al orar? Un poquito para evaluarnos también esto, ¿no? Cuando oramos. Aun cuando tal vez, sí, cuando oramos, tal vez lloramos porque hay una aflicción, porque hay un dolor, se nos van las lágrimas orando, pero tiene que estar el gozo. El gozo es el que nos sostiene. Ese es para mí el toque especial de Dios que pone ahí. Y aquí, porque Pablo estaba llorando, estaba en prisión, su situación era difícil, repito esto. Pero él dice en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, estoy gozoso. Entonces,
Yo creo que mientras más oraba, más gozo, más fortaleza que le daba el Señor. Ya, entonces aquí lo está diciendo en todas las oraciones. Bueno, como decía Pablo, no sé cómo fue su estilo para orar, pero según esto nos está mostrando que era un hombre que oraba muchísimo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo es nuestra oración? Me pregunto, ¿no? ¿O cuándo tenemos que orar? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, aquí en Primera de Tesalonicenses, el 5, 16 al 18 nos da algunas pautas de todo esto en cuanto a las oraciones. Nos dice, aquí escribe Pablo mismo, pero ya no está escribiendo a los filipenses, ahora a los tesalonicenses. Dice, estén siempre alegres. En otras palabras, Reina Valera, estén siempre gozosos. Bueno, no está escribiendo solo Pablo. Esto es la voluntad del Señor para nosotros como cristianos, como iglesia. El Señor nos está diciendo a nosotros, hey, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Y al ladito pone, oren sin cesar. Porque la oración de alguna manera tiene que generar el gozo y tenemos que estar siempre gozosos. En otras palabras, el Señor dice, oren en todo tiempo. Y luego el versículo 18 dice, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? ¿Qué tal esto, no? Porque esto ha sido, ¿qué? La voluntad del Señor para ustedes en Cristo Jesús. No sé si lo captó ahora con este pasaje, ¿no? El Señor nos dice, estén siempre gozosos, oremos en todo tiempo. No importa las circunstancias donde nos encontremos, aquí el Señor dice, demos gracias a Dios en toda situación. Claro. Bueno, yo me preguntaba, ¿cómo está usted? De pronto está muy enfermo, enferma, en una situación crítica en la economía. No sé si está debilitado por alguna situación con muchas dudas, o de pronto hay conflictos en la familia, conflictos laborales, cosas cotidianas que nos bombardean en todo momento. Y el Señor, que sabe todo esto, dice, estén siempre alegres. Estén siempre gozosos. Y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Sepamos que la voluntad del Señor es que estemos siempre alegres y que demos a Él gracias en cualquier circunstancia. ¿Sí? Que así sea nuestro estilo de vida como creyentes. Ese fue el estilo de vida de Pablo. Y nuevamente esto lo veremos al final de la carta a los filipenses en estas predicaciones. En el capítulo 4, Pablo otra vez insiste aquí a los filipenses, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, dice Pablo. Regocíjense, dice la Reina Valera, ¿no? Siempre, que nos gocemos siempre en ¿quién? En el Señor. Que ese gozo esté latente en todo tiempo. En otras palabras, que estemos fortalecidos en el Señor en todo momento. Pero ha sido en parte en cómo oramos también. ¿Sí? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Regocijaos en el Señor. Bien, aquí un detalle ante todo esto. ¿Verdad? Los cristianos que muestran obediencia a la palabra del Señor, obediencia al Señor mismo, en verdad son los que se deleitan y tienen ese privilegio de orar por los demás. Cuando esto sucede como cristianos, entonces, repito, va creciendo el gozo del Señor. La oración o la intercesión fiel de un cristiano tiene que ser muy sincera y verlo como una obligación, una responsabilidad de hacerlo por los demás. Nos olvidamos por un momento de nosotros y tenemos que interceder por los demás. Nos está indicando aquí Pablo. Aquí también vemos en esta parte que prácticamente Pablo, repito, se olvidó de todas sus necesidades físicas y de todo y se concentró solamente en las necesidades de los demás. Aquí podemos ver también una prueba del gozo verdadero en un creyente. ¿Cómo podríamos calificar, cómo podríamos ver si un cristiano en verdad tiene suficiente gozo? Es cuando ora de una manera ferviente por los demás. Dicho de otra forma esto, ¿no? Y es así como podemos recibir la bendición del Señor, ¿no?
Es así como nosotros vamos a sentirnos fuertes en el Señor. Eso, así como nosotros podemos enfrentar la realidad de esta vida, de este mundo, con todo el caos que nos rodea y de todo. El Señor quiere que estemos preparados. El Señor, repito aquí, quiere fortalecernos. Quiere que nosotros estemos totalmente llenos de su poder, pero ha sido de esta manera. Porque tenemos que enfrentar la realidad de este mundo. Puede ser que sus luchas estén en su propia casa, con su propia pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, que estamos batallando ahí y que ya no sabemos qué hacer. Pues necesitamos esto para estar firmes y salir adelante. Tal vez, como dije al inicio, tal vez la oración ahora tiene que ser un poco modificada en cómo usted ha venido orando, ¿no? Santiago mismo nos dice claramente que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos o ¿por qué? Porque estamos orando mal. Entonces tendríamos que a estas alturas evaluar un poco cómo estamos, cómo tenemos que orar. Y aquí, en estos versículos, el Señor nos está mostrando. Y nos insiste aquí, siempre debemos hacerlo con alegría y dando gracias. Regresando un poco a la ilustración de la sal, les decía, hay que agradecer al Señor por esto, porque es un requisito o digamos un elemento indispensable y que funciona bien. Entonces, en este punto, si nosotros entendemos que orar por los demás, interceder por los demás, es algo bueno para nosotros, entonces que esto sea lo más importante ahora. Así como la sal, nadie se olvida de poner la sal, y qué grave cuando alguien se olvida de poner la sal, qué tremendo. Que nos pase esto, que nos inquietemos cuando no está en nuestra vida espiritual lo esencial, como ha sido esto, ¿no? Bien, un tercer punto nos lleva en cuanto a la oración por los santos en Cristo, nos muestra los motivos de la oración. Ahora sí, hermanos, esto para mí fue muy impactante, ¿no? Mientras lo revisaba otra vez, Pablo empieza diciendo, doy gracias a mi Dios por ustedes, por los filipenses, en todas mis oraciones. Dice, yo me acuerdo de ustedes, ahí estoy orando continuamente por ustedes. Y dice, y siempre estoy con alegría, con gozo. Y aquí en este versículo nos da los motivos, las razones. ¿Por qué Pablo oraba de esa manera? Vean lo que dice el versículo 5. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Y ahora qué significa esto? Lo que le daba gozo a Pablo en esto al orar, pero los motivos por los cuales oraba por la iglesia de los filipenses ha sido, repito, porque pues llegó a oídos de él y las noticias llegaron de que allá en Filipos esta iglesia estaba participando del evangelio desde cuando Pablo entró ahí a predicar hasta ahora, que eran 10 años después, esta iglesia estaba participando del evangelio de Cristo. Y Pablo sí que se gozó en esto, ¿no? Esto era la fortaleza más grande para Pablo y para nosotros. ¿Cómo tiene que ser esto? O repito, era solamente para él. ¿Cómo es esto? Pues bien, aquí hay un detalle tan importantísimo para mí y tenemos que aclarar un poco qué mismo es esto de la participación en el evangelio. Y evaluarnos. Hace un momento les decía, tenemos que orar unos por otros, pero el motivo más grande para estar gozosos, para orar por los demás, es que estén participando del evangelio desde el principio hasta ahora. Así que yo, para tener gozo en mis oraciones, tendría que pensar en ustedes, así sería, ¿no? Cogiendo un poco esto, ¿sí? Y evaluar, chequear a cada uno de ustedes y ver, está participando en el evangelio. Sí, sí. ¿Y qué tal si pongo una X? No. Híjole, el gozo como que es un poquito así. Pero es que eso nos muestra de que era una iglesia que en verdad se esforzaba, una iglesia que estaba pendiente. Seguramente tuvo errores, seguramente tuvo muchas falencias, muchas cosas, pero era una iglesia que perseveraba para participar en el evangelio. Bueno, usted
de pronto se está preguntando, ¿qué mismo es eso de participar en el Evangelio? Ya, ahora le explico un poco, ¿sí? Tengo una lista bien grande para esto. No está en la pantalla, escúcheme bien esto, ¿no? Voy a tratar de detallar un poco lo que es la participación en el Evangelio, lo que Pablo tenía en su mente al saber lo que estaba pasando allá con esta iglesia. En primer lugar, pues, él sabía que esa iglesia había sido levantada por la gracia del Señor, que Dios había puesto ahí el Evangelio y estas personas, esta mujer Lidia que ahí estuvo, que los recibió, les escuchó, después se convirtió, se bautizó con su familia, que esta divina que ahí estaba haciéndole la vida imposible a Pablo, se convirtió y que ese carcelero y de todo. Bueno, ahora él está viendo que esta gente, ¿sí?, que aceptó a Cristo, que es la iglesia, toda esta gente ahí están participando del Evangelio y en primer lugar, ahora se está acordando que fue por el amor y la misericordia de Dios. Y daba gracias al Señor por estas personas. Y de ahí empieza todo. De ahí empieza a ver la participación del Evangelio, como ya puso la fe, cómo la fe de ellos fue expandiéndose, cómo la fe de ellos fue creciendo en la iglesia de los filipenses. Empezó a ver que participaban del Evangelio porque todos empezaron a tener unas disciplinas espirituales, en este caso de orar constantemente por los demás, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Esto es participar del Evangelio. Y viene más, cómo veía que ellos eran gratos con Dios, cómo oraban a Dios por gratitud. Veía todo esto, Pablo. Y también cómo había el amor fraternal de los unos a los otros, cómo se preocupaban los unos por los otros, cómo mostraban ese amor entre cristianos, entre hermanos. Esto les llenaba de gozo. Esto era que estaban participando en el Evangelio. Y no solo el amor fraternal, sino que esto llevaba también a involucrarse en la iglesia, a ser partícipes de un ministerio. Toda la iglesia ahí comprometida, sirviendo en un ministerio, en otro. Esto es participar del Evangelio. Participar del Evangelio también es que en la iglesia veía que todos estaban preocupados por los necesitados y hacían cualquier cosa para suplir su necesidad. Había un movimiento tal en la iglesia. Y no solo el servicio adentro, sino afuera también, sino que veía también que participaban del Evangelio porque todos se habían separado del mundo, pensando en esta divina, ya no estaba ahí lucrando con todo esto, sino que ahora era una mujer que vivía en santidad. Si tenían vicios, lo que sea, habían dejado y ya el mundo iba quedando atrás, porque ellos eran nuevas personas. Esto es participar del Evangelio, dejar el mundo atrás. Y también Pablo seguramente se enteraba de las batallas que tenían espirituales ahí los cristianos en Filipenses. Cómo el mundo, el enemigo quería hacerles tropezar, hacerles caer en tentaciones. Pero ellos salían victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba sosteniéndoles a ellos. Entonces, esto era participar en el Evangelio. Algo más, la evangelización. Él veía también que toda esta iglesia evangelizaba, que todos se preocupaban en compartir el Evangelio a los que aún no habían escuchado. Y eran constantes, tenían un compromiso grande. Y ese compromiso también, como dije antes, en apoyo económico para misiones, para el evangelismo. Eso experimentó Pablo. Cuando él está orando, esto está en la mente de Pablo. ¿Y qué tal? Ahí, ¿no? Se olvidó de Pablo, se olvidó del mismo. Porque era la emoción tan grande por todo lo que estaba pasando con los suyos, con los hermanos en Cristo, que tenía el gozo, que por eso le dije, un gozo ya sobrenatural. Se olvidó de que estaba preso, se olvidó de todas las cadenas, se olvidó de todo esto, porque su corazón ardía. Ya me puedo imaginar en esto, ¿no? Y por eso le escribe la carta. No fue así nomás las cartas que escribió Pablo, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, ¿no? Dios usó a estos siervos inspirados así por el Espíritu Santo de tal manera que ahí estamos viendo esto, ¿no? No fue cualquier cosa. Esto es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Cuando él está gozoso, está orando constantemente con mucha alegría, ¿sí? Dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba participando del
evangelio. Resumiendo, eso sería porque la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba madurando y no eran paredes, era la iglesia, nosotros, los que hemos creído, los que estaban ahí en esta ciudad. Iban desarrollando su vida nueva en Cristo, eran nuevas personas. Esto es iglesia, por un acaso, ¿no? Y el apóstol Pedro nos menciona un poquito con respecto a esto en su segunda carta. Dice, más bien, después de estar pensando en otras cosas, ¿no? Dice, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y para siempre. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros según este versículo? Que crezcamos en la gracia. Crecer en la gracia es justamente lo que dijo Pablo ahí, que participemos en el evangelio. Que hagamos todo lo que nos corresponde ahora como cristianos. Yo les decía hace un momento, tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que saber cuáles son las disciplinas que yo debo ahora adquirirlas, buenos hábitos como creyente. Entonces sí, como cristianos podemos ir madurando, creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia, dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es que esto va a la par. ¿Cómo yo crezco? ¿Cómo yo crezco en la gracia? Pues es a través de la palabra. Cuando yo conozco más y más y lo voy aplicando, entonces sí que estoy participando en el evangelio. Y esto es lo que quiere el Señor. Entonces, quizá aquí otra pregunta. ¿Dónde está el verdadero gozo? Yo pregunté al inicio, ¿quién está gozoso? Algunos dijeron yo, o dijeron amén. Ahora que sea que compare un poquito esto, ¿no? O sea, ¿cómo era el gozo de Pablo y cómo es el gozo que es el fruto del Espíritu Santo? ¿Y de dónde viene y cómo se genera en el cristiano, ¿no? Pero el Señor dice, alégrense, insisto, alégrense y que estemos gozosos todo el tiempo. Una manera es como estamos viendo aquí en la forma de orar. Entonces, hermanos, yo puedo concluir con esto, ¿no? Diciendo que hay gratitud y gozo al orar por los demás creyentes que han participado en el Evangelio de principio a fin. Ahora, ¿eso excluye a los demás? No. Pues si alguien no está participando del Evangelio, sí, es un poquito triste, pero tendríamos que orar para que Dios sea obrando en el corazón de cada uno y que eso nos dé más gozo. Pero tenemos que orar. Dice, hay gratitud y gozo al orar por los demás creyentes que han participado en el Evangelio de principio a fin, pero es completo el gozo, ¿no? El gozo es completo cuando el que ora, ¿sí? También está participando en el Evangelio. Claro, Pablo se gozaba porque él estaba participando también del Evangelio, era uno más. Entonces, al ver que los demás también están participando del Evangelio, el gozo, ¿sí? El gozo del Señor. Entonces, la voluntad del Señor es que sus hijos, que somos nosotros, su iglesia, eleven este tipo de oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? Como dije hace un momento, tal vez modificar un poquito nuestro estilo de orar. Y de pronto preocuparnos un poquito más por los demás. Me gusta mucho este buen hábito, o no sé cómo decirlo, que tenemos aquí cuando nos reunimos. No sé si usted lo aprovecha. No es ni un minuto, ¿no? No es ni un minuto que de pronto al inicio dice, bueno, bienvenidos y salúdense con su vecino. No sé cómo es su actitud, ¿no? De pronto usted se queda quieto y espera que vengan a donde usted y le saluden. O de pronto se da la vuelta y saluda. Pero sí, a mí me gusta mucho cuando veo que todos se mueven. No importa que se arme el desorden en ese momento, ¿no? Y que desde allá venga acá a saludar, ¿no? O sea, porque tendríamos que romper un poquito esto. Desde ahí empieza, ¿no? Romper ciertas barreras. Incluso estaba pensando, dije, ahora no lo vamos a hacer, tal vez en el trayecto de todas estas predicaciones, de pronto puedes romper
el esquema que estamos aquí todos sentados y decimos, bueno, ahorita nos vamos a mover y en vez de que me escuchen ahora, pues escúchense unos a otros. Vamos a tener 45 minutos donde ustedes solo van a conversar. Casi estaba tentado este domingo a hacer esto, ¿no? Dije después, pero váyase alistando, ¿no? Porque necesitamos esto. Porque algunos a veces dicen, no, es que solo esos grupitos de allá se hacen, o solo se hacen grupos por acá. No, bueno, es que hay que ser intencionales en esto, ¿no? Hay que buscar la comunión para crecer en esto y llenarnos de gozo cuando en verdad recibimos noticias de los demás. Y entonces mientras más nos conozcamos, vamos a tener más por qué orar. Eso, yo les anticipé la semana anterior cuando ya empezamos con Filipenses que esto va a ser bien práctico, ¿no? Entonces tenemos que ir rompiendo un poquito de esquemas en esto para ir cumpliendo lo que es la voluntad del Señor para su iglesia. Por eso lo que les pregunté el domingo anterior, ¿usted es miembro de la iglesia del Señor? No importa si dice de Puente de Amor, como sea, usted tiene que tener una identidad. Si usted es un cristiano, usted tiene que decir, yo sí pertenezco a la iglesia de Cristo. Puente de Amor es solamente un nombre a una iglesia local, pero usted tiene que tener la identidad. Y ahí servir al Señor, ahí crecer en la gracia del Señor. Y si usted no es un creyente, está escuchando, bien, yo doy gracias al Señor por usted. Porque Dios está obrando en su corazón para que ojalá ahora, a un cierto momento, que no pase muchos días, que sea más intenso ese llamado del Señor, a que usted abra su corazón a Jesús y crea en Él como su Señor y Salvador. Y que sea parte de su iglesia y que sea parte de las promesas eternas. Y la promesa más grande es la vida eterna. Que el Señor le bendiga en esto y que mi oración es esta, que el Señor toque más y más su corazón para que usted también entienda todo esto que está tal vez escuchando ahora, si nos está visitando, tal vez está viniendo recién. Yo sé cómo funciona esto, cómo es. Yo también un día empecé de cero y sé lo que es el caminar con el Señor y sé cómo Dios va obrando, cómo Dios nos va entrenando, cómo Dios nos va capacitando, cómo Dios nos va levantando, cómo Dios nos va instruyendo. Bueno, cuántas cosas que hace el Señor con sus hijos. Pero usted y yo estamos en el proceso. Estamos avanzando. Y espero que usted esté en el camino correcto, el camino que se llama Cristo.